Usted está en Pórtico Online, con ciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online. Estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de XEPC Sonido Estrella en estas instalaciones de la radiodifusora XEPC a través del 89.9 de frecuencia modulada. Le doy la más cordial bienvenida a los coordinadores de campaña y al representante de Morena de aquí en esta mesa de análisis y debate, Adolfo Bonilla Gómez, coordinador de la campaña de el candidato Alejandro Tello Cristerna de la alianza de la coalición Zacatecas Primero. Fito, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, un saludo al auditorio, un saludo aquí a los compañeros también. Ignacio Fraire, coordinador de la campaña de Rafael Flores Mendoza de la coalición Unidos por Zacatecas, que conforman el PRD y el PAN. Nacho, bienvenido. Gracias por la invitación y saludo con mucho gusto a Fito Bonilla y por supuesto a nuestro amigo Luis Medina Lizalde. Aquí está don Luis Medina Lizalde, representante de David Monreal, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno del estado. Luis, bienvenido, buenas tardes. Bien, buenas tardes y gracias por la invitación y saludo a mis compañeros y aquí a toda la concurrencia. Aquí estamos bien acompañados. Vamos a entrar al tema porque en los últimos días hemos visto una serie de filtraciones, ataques, alusiones, filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que podría enmarcarse en una guerra sucia. Y preguntarle a Adolfo Bonilla Gómez, quien además es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Hay guerra sucia? ¿Construye democracia? ¿Ayuda en las elecciones? ¿Es un instrumento eficaz en los procesos electorales? Mira, desafortunadamente sí la hay, Juan. Nosotros lo mencionamos, lo fuimos a solicitar a la autoridad electoral antes del arranque de las campañas. Habíamos hecho un llamado a un pacto de civilidad. Nadie concurrió a este llamado que hicimos el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, pero yo me refiero que sí la hay porque desde hace ya varios meses han tergiversado cosas, han puesto en la boca de Alejandro Tello cosas que no han sido ciertas, y te paso el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no? Hicieron suponer a los zacatecanos que Alejandro Tello proponía el cierre de la Universidad Autónoma, no creo que hasta llegaron a decir que hasta privatizarla, no sé, el tipo de estigmas que no caracteriza a mi partido, y en estricto sentido preocupa, ¿no?, que hayan filtrado una llamada de nuestro candidato a gobernador, que hayan filtrado ya varias llamadas del secretario general de gobierno. ¿Quién puede tener acceso a ese tipo de tecnología de espionaje? O el crimen organizado, o alguien que está vinculado o que tiene acceso a recursos que no son propios, y creo que no queremos que regresen los zacatecanos porque finalmente están violando la privacidad de las personas. Más allá del elemento de juicio que te pueda dar un tema, el no tener privacidad es una violación a los derechos humanos, y finalmente nosotros no solo reprobamos, sino lamentamos el que se estén dando este tipo de supuestos aquí en el estado de Zacatecas. ¿Es un instrumento entonces que no construye democracia? No, y ni le abona nada al desarrollo de Zacatecas tampoco. Muy bien. Ignacio Fraire. Bueno, yo quiero decir de entrada que es un elemento, lo que es la guerra sucia, lo que es el anonimato, las filtraciones, que no ayudan a construir democracia y a construir una participación mucho más consciente, mucho más decidida de la ciudadanía. Desafortunadamente, bueno, todos sabemos que gracias a las redes sociales, yo he dicho que las redes sociales son muy útiles, siempre y cuando se les dé esa orientación de informar, y sobre todo que quien participe, quien tenga sus espacios en redes sociales, es importante que no sea desde el anonimato, que sea gente que digan es Fito Bonilla, es Nacho Fraire, es Luis Medina, porque es válido que a través de las redes sociales promovamos las propuestas y los proyectos de los candidatos. Desafortunadamente, las redes sociales permiten ese tipo de filtraciones, ese tipo de grabaciones. Yo quiero mencionar que también apareció por ahí una grabación del secretario de gobierno con nuestro candidato, con Rafa Flores,
Yo tengo entendido, y lo debo decir, que el secretario general de gobierno se dio a la tarea no solo de hablarle a Rafa Flores, él tenía la obligación como gobierno del estado de preguntar a todos los candidatos y candidatas si en algún momento el estado, dentro del marco legal, podían darles algún tipo de apoyo. Yo quiero comentarles que en el equipo de campaña se comentó si era necesario pedir, por ejemplo, seguridad, si era necesario pedir gente que protegiera al candidato. Nosotros decidimos que no. Sin embargo, creo que esa disposición de tener ese diálogo de Rafa Flores con el secretario de gobierno fue para decir: el Estado cumple con su obligación de ofrecer el servicio de seguridad, etcétera, etcétera, para todos los candidatos, no exclusivamente para Rafa Flores, y creo que ahí se tergiversa, incluso se manipula la grabación para querer dar a entender que hay un acuerdo en ese momento, en esa llamada del secretario de gobierno con el candidato. Pero creo que no ayuda. Desafortunadamente las redes sociales permiten esos espacios con muchísima libertad, y desafortunadamente se publican cosas que poco tienen que ver con la realidad. Luis Medina Lizalde. Mi estimado Fito, yo nunca había visto que el partido en el poder se victimice, y porque cuando el poder se victimiza está mostrando que es débil, que no tiene poder. Nunca había escuchado yo que un secretario de gobierno, general de gobierno, gritar a los cuatro vientos que los patos le están tirando a las escopetas, porque los equipos de espionaje en este país están en manos de gobiernos, los más sofisticados cuando menos. O sea, que no en la delegación Cuauhtémoc, ¿verdad? Probablemente, no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que en Zacatecas el espionaje telefónico ya es tradición, no es ninguna novedad. Y por otro lado, el caso que mencionas como guerra sucia, quiero recordarte que fue hace mucho tiempo, mucho antes de que empezara el año electoral. La crítica que recibió Tello fue porque él asumió una posición absolutamente hostil a la institución como respuesta a la crisis de la universidad, y fue captada, salió su voz, salió su discurso, fue grabado. Entonces, no hay margen de error, ahí están las palabras. Pero yo también difiero con el PRI respecto a la caracterización de que estamos viviendo una etapa de guerra sucia e intensa. Yo veo estas elecciones, por el contrario, mucho más tranquilas que de las que yo he sido testigo, que la del 98 y que la del 1995, intermedias. Porque a diferencia de ahora, entonces había mucho contacto físico, eran campañas con un esquema de mucha movilización. Entonces el apasionamiento siempre se traducía en roces directos y físicos, y era todo un problema. Ahora se está dando un debate en las redes y desde la soledad del hogar, básicamente. Entonces creo que no es el caso. Yo creo que los apasionados son los pequeños círculos directamente involucrados con los candidatos. Bien, rápidamente preguntar específicamente a Adolfo Bonilla Gómez, ¿el PRI hace o no guerra sucia? No, claro que no, pero a mí me preocupa que Luis Medina, como representante de Morena, diga que el tema del espionaje ya es un tema casi tradicional. Pues sí, pero tenemos que reprobarlo. Yo le pregunto a quienes nos escuchan ahorita si se sentirían cómodos con la posibilidad de que los estuvieran escuchando cualquier llamada telefónica. ¿Fue justo lo que criticó la izquierda radical, la que representa López Obrador, cuando la reforma en telecomunicaciones? Justo ese fue el meollo del asunto, y sería muy lamentable, Luis, que se viera este tema como algo ya común, como algo normal. No, es algo que debemos reprobar, y que debemos reprobar todos quienes participamos en este tipo de campañas, y quienes no lo hacemos, quienes representamos a los partidos políticos también, ¿no? Nacho Fraire, ¿la alianza PRD-PAN hace o no guerra sucia? Porque ahí también se han generado algunas denuncias por parte de la candidata de Acción Nacional, por ejemplo. Bueno, pues mira, yo quiero decirte que ha habido algunas denuncias. El caso concreto que dicen de la candidata a la alcaldía, yo creo que ella está en el derecho de poder decidir si no solamente se queda en el pronunciamiento, en el discurso,
o procede legalmente para hacer alguna de la demanda de Ya lo que dijo dijo que en no. ese. Bueno, tiene también el derecho de retractarse. Finalmente ella hizo un comentario, se le preguntó si iba a hacer la denuncia formal, ella comentó que solo lo dejaba en el discurso y en la propuesta que hizo en el evento, y por supuesto, Juanito, pues nosotros no promovemos ni estamos de acuerdo en la guerra sucia. La mayor parte, diría que casi la totalidad de quienes respaldamos este proyecto, no estamos en el anonimato, con nombre y apellido, comentamos, decimos en rueda de prensa, en redes sociales, quiénes somos, y mandamos el comentario y respondemos porque somos gente de carne y hueso y con absoluta responsabilidad de hacernos cargo o de sostener lo que digamos ahí. Luis Medina, ¿Morena hace guerra sucia? Absolutamente no. Es muy importante decir que cuando yo menciono que es una tradición la práctica del espionaje, no estoy diciendo que sea buena, que sea válida, la reprobamos. Como podemos decir que es una tradición robar desde puestos públicos o vender el voto desde la posición de diputados. Lo equivocado es presentarlo como un hecho nuevo. Lo equivocado es desgarrarnos las vestiduras, Fito, porque en estos momentos la posibilidad de espionaje está democratizada, en el sentido de que cualquiera con 5,000 pesos compra un equipo de intercepción telefónica, particularmente de celulares, ¿sí? Antes era un monopolio gubernamental, el espionaje telefónico. Antes había un monopolio de la información, ya tampoco existe. Ya nadie puede monopolizar la información porque hay una gran cantidad de participantes a los que nadie los controla, ni los partidos, ni el gobierno, ni los candidatos, que son la gente que está en las redes dando su opinión y que puede inventar cuentas falsas y que puede hacer una gran cantidad de cosas. Pero Fito, por último te digo, nosotros no necesitamos pactos de civilidad porque somos civilizados. Siga con nosotros aquí en Pórtico Online, no le cambie. Pausa y volvemos. Usted está en Pórtico Online, donde la pluralidad y el profesionalismo son sello informativo. Continuamos después del corte. Usted está en Pórtico Online, con ciencia y objetividad en el análisis informativo. Regresamos con la información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online, en la recta final de nuestro informativo de esta mesa de análisis y debate. Y bueno, preguntarles rápidamente, y esperemos que también las respuestas sean muy concretas de nuestros invitados, sobre la ley 3 de 3. Ya los 3 principales aspirantes al gobierno del estado ya la publicaron. Fito Bonilla, tú declaraste hace unos instantes de que no cuadran las cuentas. ¿De quién? De David Monreal, o sea, específicamente fue el último en presentar su 3 de 3, pero específicamente la información que él da a conocer, su declaración patrimonial, nos llama la atención, porque bueno, pareciera que son ahí de los defensores de la pobreza y es el candidato más rico. Trae más de 27 millones de pesos declarados, 13 propiedades, 11 vehículos, pero sentimos que ni está todo y lo que está no está representando realmente el valor de las cosas, y lo único que pedimos nosotros, como siempre, es el tema de la congruencia, que aclare, que explique con detalle si faltan propiedades que nosotros sospechamos que existen y que no están declarando, o bien por qué las están declarando con menos. Y un último tema, a Tello, oye, pues Tello también tiene propiedades, sí, pero Tello desde hace más de un año declaró que las propiedades ni siquiera todavía son de él, porque él solicitó créditos bancarios, él todavía está pagando las propiedades, y todas las que compró David Monreal las compró en efectivo. Entonces el tema también pasa porque decir, si él está declarando ingresos como senador de alrededor de 2 millones y fracción de pesos, ¿cómo pudo comprar propiedades de poquito más de 2 millones y tal? Entonces, ¿de qué vivió o cómo mantuvo a su familia, a sus hijos, si todo lo que ingresó como senador, que fue lo único que declaró, pues se lo gastó en las propiedades que adquirió? Es un tema solamente de congruencia. Por alusión al candidato, Luis Medina, si tienes alguna respuesta sobre este análisis que se hace de la declaración 3 de 3 de David Monreal. Una propuesta concreta, que firmen un
contrato con Alejandro Tello y David Monreal, en donde se comprometan a que lo que quedó fuera de la declaración le sea donado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Es una propuesta autorizada. Que se renuncie al secreto bancario y que se aclare por parte de peritos cuánto valen los bienes de cada quien, porque la información que yo tengo, se la leo, Tello, su departamento le vale 10 millones de pesos más las dos casas de Bernardes, 8 millones de pesos cada una, no coincide ni de chiste y sus ingresos no le dan para comprar eso, ni para que le dieran 2 créditos casi seguidos por montos importantes, inmediatamente después de firmar el primer empréstito que le tocó suscribir a él. Entonces, ¿para qué nos intercambiamos en dimes y diretes nosotros? No tenemos los elementos de prueba. ¿Por qué no hacemos esa propuesta? Y el candidato David Monreal, con mucho gusto, está en toda disposición de ir a firmar ese compromiso. De tal manera que el que quede, al que le sobre, que se lo entregue a esa noble institución que combate el cáncer. Con mucho gusto me llevo el planteamiento, si me lo permites, Juan, sí. Pero no hay que olvidar, Alejandro Tello trabajó en instituciones bancarias, ¿no? Es un hombre que sabe de cómo funciona y que está acreditado también en ese sentido. Alejandro Tello no ha trabajado toda su vida en gobierno, como ha sido el caso de David Monreal, y por supuesto llevamos ese planteamiento con mucho gusto. Yo no te puedo discutir, pues no lo conozco, no he trabajado con David Monreal para ver cómo ha hecho lo que haya hecho. Creo que tú tampoco, el caso de Alejandro Tello, ¿no? Y yo no pongo en duda la honorabilidad de ninguno, pues que nos vayamos por esa ruta específica. Y a ver qué deciden. A ver qué deciden. Que implique renunciar al secreto bancario. Y además, que se someta al polígrafo. Bien, pues ahí están las propuestas. Ignacio Fraire. Bueno, gracias, Juanito. Pues yo solamente comentar que, mira, efectivamente no está aprobada la ley, la iniciativa que obligue a que los servidores públicos o quienes aspiren a un cargo de elección popular tenga que hacer la declaración 3 de 3. Yo lo que quiero resaltar es que finalmente quien lo haga, quien aspire a un cargo de elección popular, porque definitivamente eso puede generarle mucho más confianza a la ciudadanía. Yo sé que hay gente, ahorita mencionaba Fito, que él sin ser candidato, de manera personal, hizo su declaración 3 de 3. Yo creo que es válido. Yo más bien abonaría que efectivamente en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, se obligara, porque finalmente ahorita la declaración 3 de 3 que se hizo, bueno, pues no hay alguien que de veras la pueda fiscalizar, pueda sancionar o pueda penalizar si efectivamente lo que está ahí es verdadero. Hay una declaración 3 de 3 que es la parte fiscal, la parte patrimonial y lo que tiene que ver con no conflicto de intereses, pero creo que quedaríamos ahí en la ambigüedad porque no hay una ley. Yo haría un llamado para que los senadores, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, particularmente hay el caso del PRI del Verde, que yo sé que han estado un poco renuentes a poder aprobarla, lo pudieran hacer y eso tendría un contexto de mucho más certeza, mucho más credibilidad y mucho más transparencia para la ciudadanía, Juanito. En el caso de Rafael Flores Mendoza, ¿ahí sí cuadran las cifras? Bueno, él hizo una declaración, él habla de aproximadamente 4.6 millones de pesos, yo afortunadamente conozco su casa habitación, lo he acompañado ahí en algunas ocasiones a tratar asuntos de trabajo y algunas cuestiones familiares. Creo que él ha sido muy claro, muy transparente en lo que tiene, incluso parte de ese recurso lo tiene con un crédito bancario. Creo que es el que, no digo que es el que declara menos, más bien ese es su patrimonio, coincide que es la menor cantidad porque hablamos de 27 millones de pesos, 14.2 millones de Tello. Bueno, eso que se declara es la realidad, es lo que tiene nuestro candidato. No quiere decir que no por tener menos recursos sea el menos preparado. Yo creo que es en este momento una buena propuesta para Zacatecas y creo que está siendo muy congruente con hacer esa declaración. Pues yo les agradezco a los 3 invitados que hayan estado con nosotros esta tarde, analizando abiertamente todos estos temas que están en el ánimo de la sociedad zacatecana. Adolfo Bonilla Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias como siempre, Juan, y un gusto saludar a Nacho, a Luis y por supuesto al auditorio. Ignacio Fraire, gracias por atender la invitación. Gracias y buenas tardes a todo tu auditorio, Juanito. Luis Medina Lizalde, por Gracias, supuesto. Por escucharnos y estamos pendientes de la respuesta. Adelante.
pues le daremos seguimiento. Para la próxima, segundo episodio. Pues yo le agradezco a usted que nos hace el favor de sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre, su preferencia aquí en Pórtico Online a través de XCPC Sonido Estrella. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y disfrute esta tarde. Hasta mañana. Usted está debidamente informado sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos momentos en Pórtico Online, en donde la noticia se escucha y se ve con tinta de libertad.